En el video anterior hicimos un viaje juntos. Viajamos a través de los siglos para entender cómo la celebración de Pesaj, esa noche poderosa en que el Eterno pasó sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero, fue transformándose con el tiempo. Vimos cómo la palabra Pesaj, que en hebreo significa pasar por alto o saltar sobre, se convirtió en nuestra Pascua, a través del latín Pascha y el griego Pasja. Recorrimos los primeros siglos del cristianismo, cuando los apóstoles, como Pablo en su carta a los Corintios, decían: «Celebremos la fiesta». Refiriéndose a Pesaj y a la fiesta de los panes sin levadura, Yag Hamatzot, vimos cómo, con el paso del tiempo, la presión política del Imperio Romano, especialmente bajo Constantino en el Concilio de Nicea, llevó a separar la celebración del calendario hebreo. Escuchamos sus palabras: «No tengamos nada en común con la detestable multitud judía». Y también vimos cómo, a medida que la fe se extendió por Europa y luego por Latinoamérica, se incorporaron elementos culturales como el jamón, los huevos, las liebres y, en nuestra tierra, el pescado y los 12 platos en honor a los discípulos. Todo ello con una fe sincera, heredada de generación en generación. Pero al final de aquel video, dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué hay más allá de las tradiciones? ¿Qué hay en el diseño original que el Eterno entregó a su pueblo? Porque aquella primera Pascua no fue un invento humano, fue una cita divina. Y hoy, en este segundo video, vamos a abrir juntos la Torá. Vamos a sumergirnos en la verdadera Pesaj bíblica. Vamos a descubrir, paso a paso, qué nos enseña el Eterno sobre esta fiesta, cómo la vivió Yeshua, el Cordero, y lo más importante, cómo nosotros, hoy, podemos celebrarla de una manera que honre al Cordero, nos conecte con nuestra historia redentora y nos llene de esperanza. Prepárate, porque vamos a caminar sobre terreno sagrado. Para entender Pesaj, tenemos que volver al principio, al libro de Shemot, que en español llamamos Éxodo. El capítulo 12 es el corazón de todo. Allí, el Eterno le dice a Moisés y a Aarón: «Este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero de los meses del año». La palabra hebrea para mes es Jodesh, que viene de Hadash, que significa nuevo. En el contexto de este pasaje, vemos que el Eterno estaba reiniciando el calendario de su pueblo. La redención marcaba un nuevo comienzo, y entonces vienen las instrucciones. El día 10 de ese mes, llamado Aviv, que significa primavera, cada familia debía apartar un cordero. No cualquier cordero. La Escritura dice: «Sé tamim, cordero perfecto, sin defecto, macho de 1 año». Y lo guardaban hasta el día 14, 4 días para observar al cordero, para examinarlo, para asegurarse de que no tuviera mancha. ¿Te das cuenta? Durante 4 días, el cordero vivía en medio de la familia. Se convertía en parte del hogar. Y luego, al atardecer del 14, Bein Arbayim, entre las 2 tardes, era sacrificado. La sangre, dam en hebreo, no era para llevarla al templo. No había templo todavía. La sangre era para ponerla en los 2 postes y en el dintel de la puerta de cada casa. Y el Eterno dijo: «Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros». La palabra pasar aquí es Pasaj. De ahí viene el nombre de la fiesta. No era una sangre cualquiera. Era una sangre que distinguía, que marcaba, que protegía. Era una sangre que separaba entre la vida y la muerte. Ahora, hablemos del pan. Junto al cordero, se ordenaba comer matzá, pan sin levadura. La levadura, hametz en hebreo, representa en toda la Escritura la corrupción, el orgullo, el pecado. Por eso, antes de la fiesta, se hacía una búsqueda minuciosa de levadura en toda la casa, llamada Bedikat Yametz, búsqueda de la levadura. Cada migaja debía ser removida, y durante 7 días no se podía comer nada con levadura. El apóstol Pablo entendió perfectamente este símbolo cuando escribió: «Limpiaos pues de la vieja levadura». La matzá es ese pan sencillo, quebradizo, con rayas y agujeros. La tradición lo llama legemoní, pan de aflicción, pero también pan de humildad. Porque la vida del redimido,
Es una vida sin la hinchazón del pecado. Y luego están las hierbas amargas, maror. ¿Qué eran? Probablemente lechuga amarga, achicoria, rábano picante. Al morderlas, los labios ardían y los ojos se llenaban de lágrimas. Era un sabor diseñado para no olvidar. Maror nos recuerda mará, amargura, la misma palabra que usó el pueblo cuando no podían beber las aguas amargas en el desierto. Pero también nos recuerda que la redención no borra el sufrimiento pasado, lo transforma en memoria viva. Ahora, quiero que detengas tu atención en un detalle que a menudo pasa desapercibido. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, el Eterno dice: «Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente». Esa postura no era casual, era la postura de quien está a punto de salir. Era la postura de la libertad. La palabra hebrea para apresuradamente es bejipasón. Es una palabra que transmite urgencia, pero también confianza. No salían huyendo como esclavos atemorizados, salían como un pueblo redimido, con la certeza de que el Eterno iba delante de ellos. Ahora, avancemos en el tiempo. Porque esta misma fiesta, siglos después, la vemos celebrada en los Evangelios. Y hay un detalle que une todo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Inmersor ve a Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, y lo usamos para conectar con el contexto original de las Escrituras. Y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esa frase, en hebreo, sería Hinei Seha Elohim. Juan estaba usando un lenguaje que todo israelita entendía. Estaba diciendo: «Este es el Setamín. Este es el Cordero sin defecto que ha estado en medio de nosotros, y ha llegado el momento de que sea sacrificado». Y así fue. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14, leemos que Yeshua fue entregado a la hora sexta. En la preparación de la Pascua, los estudiosos del primer siglo nos dicen que en ese mismo momento, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales. Mientras el Cordero de Dios era clavado en el madero, miles de corderos estaban siendo inmolados. No era una coincidencia, era el diseño. Y aún hay más. Cuando el cordero era sacrificado, no se le quebraba ningún hueso. Éxodo capítulo 12, versículo 46, dice: «No quebraréis hueso alguno en él». Esto era una instrucción precisa. Y cuando Yeshua murió en la cruz, los soldados no le quebraron las piernas, porque ya estaba muerto. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, lo registra con estas palabras: «Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo». El Cordero Pascual y el Cordero de Dios compartían la misma señal. Ahora, después de la crucifixión, después de la resurrección, ¿qué hizo Yeshua? En Lucas 24, después de resucitar, se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús, y ellos, sin reconocerlo, hablaban de todo lo que había ocurrido. Y él les dijo: «Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, Yeshua mismo tomó la Torá, tomó los profetas y les mostró que todo apuntaba hacia él. Eso significa que la fiesta de Pesaj, el cordero, la sangre, el pan sin levadura, las hierbas amargas, todo tenía su cumplimiento en él. A esto se refiere cuando en la Escritura revela que Yeshua vino a dar cumplimiento. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y 3 días después, el Cordero resucitó. Por eso Pesaj no es solo una fiesta de muerte, sino de vida. La sangre que protegía en Egipto ahora nos asegura vida eterna. Por eso, cuando celebramos Pesaj hoy, no estamos haciendo un ritual vacío. Estamos entrando en una historia que es nuestra historia. El apóstol Pablo en Romanos 11
Habla de que los creyentes de las naciones somos como un olivo silvestre injertado en el olivo cultivado. Y dice que no somos nosotros quienes sostenemos la raíz, sino la raíz a nosotros. Eso significa que cuando celebramos las fiestas de Israel, no estamos adoptando una cultura ajena, estamos reconectándonos con la raíz que nos sostiene. Estamos entendiendo que la fe que recibimos tiene un fundamento hebreo, un fundamento bíblico, y que cada fiesta es un moed, una cita divina que el Eterno mismo estableció para encontrarse con su pueblo. Reconocemos con gratitud que el pueblo judío ha guardado estas citas divinas por generaciones, y nosotros, al ser injertados, honramos esa fidelidad mientras miramos al Cordero que es el centro de todo. Ahora, ¿cómo podemos celebrar esto hoy? Como Pablo escribió en Colosenses 2, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por eso celebramos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y queremos honrar al Cordero. No se trata de volver a sacrificar corderos, porque el Sejá Elohim ya vino. No se trata de buscar la salvación en la observancia, porque la salvación es por gracia mediante la fe. Pero sí se trata de recordar, de hacer memoria, de sentarnos alrededor de una mesa como lo hizo Yeshua con sus discípulos y contar la historia. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo celebrar en mi hogar hoy? Porque no tenemos el templo, no tenemos el cordero sacrificial, pero el Eterno nos ha dado principios claros en la Torá que podemos seguir y el ejemplo de Yeshua y los primeros creyentes. Lo primero es entender que el seder, que en hebreo significa orden, no es un ritual mágico, es un orden de la cena que nos ayuda a contar la historia. La Torá nos manda en Éxodo capítulo 13, versículo 8, y contarás a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es a causa de lo que hizo el Eterno conmigo cuando salí de Egipto. Así que el corazón de Pesaj es la narración, contar, preguntar, responder, enseñar. Para celebrar, puedes disponer en tu mesa los elementos que la Escritura menciona. El cordero asado, como está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. La matza, el pan sin levadura, conforme a Éxodo capítulo 12, versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Las hierbas amargas, maror, que también aparecen en Éxodo capítulo 12, versículo 8, junto con el cordero y la matza. Y el vino o jugo de uva, que si bien no está ordenado en la Torá como elemento obligatorio, fue usado por Yeshua en la última cena para establecer el nuevo pacto, como leemos en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, el orden de la cena puede seguir un camino sencillo y bíblico. Primero, se toma la copa, no para beberla de inmediato, sino para bendecir al Eterno y recordar la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Yeshua tomó esta copa en la última cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, como está escrito en Lucas capítulo 22, versículo 20. De la misma manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Al tomar esta copa declaramos que somos redimidos no solo de Egipto, sino del pecado. Luego, se parte y se bendice la matzá, el pan sin levadura. Yeshua hizo esto cuando instituyó la conmemoración de su cuerpo entregado por nosotros. Está escrito en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que bendices al Eterno por el pan sin levadura, y comes de la matza, recordando que el Cordero fue quebrantado para darnos vida. Después, se comen las hierbas amargas, solas. A continuación, se come la cena festiva.
La Torá establece que se coma el cordero asado, como está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Hoy, entendiendo que nuestro cordero es Yeshua, podemos comer cordero como memorial, no como sacrificio. La cena incluye carne asada, hierbas y pan sin levadura. Es un tiempo de alegría, acción de gracias y comunión familiar, tal como lo vivió Israel aquella noche en Egipto. Ceñidos los lomos, con las sandalias en los pies y el bordón en la mano, en actitud de libertad. Después de la cena, se da gracias al Eterno por la redención, por la provisión y por el Cordero. Es un momento para bendecir su nombre por su gran misericordia. Finalmente, se entonan salmos de alabanza. La Escritura nos muestra que Yeshua y sus discípulos, después de la cena, cantaron himnos. Está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Estos himnos eran los salmos 113 al 118, conocidos como el Halel, que significa alabanza. Así también nosotros podemos alzar nuestra voz y cantar la victoria del Cordero. ¿Necesitas un cordero? La Torá manda comer el cordero asado, pero sin templo. Los primeros creyentes entendieron que Yeshua es nuestro cordero. Puedes comer cordero asado en tu cena como memorial, no como sacrificio. Si no consigues cordero, no es un pecado. Lo central es el corazón de recordar la redención y honrar al Cordero de Dios. ¿Y la levadura? Antes de la fiesta, haz una limpieza simbólica en tu hogar. Busca y remueve productos con levadura. Esto es un ejercicio espiritual. Examina tu corazón y quita todo orgullo, pecado o corrupción que pueda estar leudando tu vida. Lo más importante, no te preocupes por hacerlo perfecto. El Eterno no busca rituales impecables. Busca un corazón dispuesto a recordar, a enseñar a los hijos, a honrar al Cordero y a esperar su regreso. Puedes hacerlo con pocos elementos, con una familia pequeña o incluso solo. Lo esencial es abrir la Torá, contar la historia y levantar la copa declarando que la sangre del Cordero nos cubre. Te invito ahora a que tomes tu Biblia. Abre Éxodo 12. Lee con tus propios ojos. Luego abre los Evangelios y mira cómo Yeshua cumplió cada detalle. Y si nunca lo has hecho, considera la posibilidad de celebrar esta fiesta en tu hogar, no como una tradición vacía, sino como un encuentro vivo con el Eterno. No necesitas un templo físico ni un sacerdocio terrenal, porque el Cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre. Pero sí puedes reunirte con tu familia o comunidad, con un corazón dispuesto a recordar, agradecer y esperar. Si este mensaje ha sido una bendición para ti, compártelo, porque la luz no se esconde. Y hay muchos que están buscando entender las raíces de su fe, que están anhelando conectar con la historia redentora del Eterno y que necesitan escuchar estas palabras. Así que te animo a que no te quedes solo con este video. Busca, pregunta, estudia. La Torá está abierta. El Cordero te espera. Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Y que en esta fiesta puedas encontrar al Cordero, que es el centro de todo. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, suscríbete al canal Camino al Reino y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Estén pendientes de las nuevas enseñanzas que vienen en camino. Nos vemos en el próximo video.